Este próximo fin de semana, Estados Unidos y el resto del mundo celebran el Día del Orgullo Gay. Pero pese a que la comunidad LGBTQ lleva años celebrando victorias importantísimas en materia de derechos civiles en las democracias más avanzadas, en Estados Unidos todavía reverberan debates que en países como España hace tiempo que dejaron de cuestionarse, o que ni siquiera se han planteado. Así que de lo que quiero hablaros hoy es de qué nos dice la decisión más reciente del Tribunal Supremo sobre los derechos LGBTQ acerca de los obstáculos que enfrenta la comunidad en Estados Unidos estos días. Discriminación en el lugar de trabajo, libertad religiosa, tartas para bodas homosexuales, ya veréis, hay de todo. Así que vamos a ello. Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Por poner la cosa en perspectiva antes de pasar al lío, cabe señalar que Estados Unidos es una de las pocas grandes democracias occidentales que no cuenta con amplias protecciones explícitas y a nivel nacional en lo que respecta a la discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y esto es algo que ha cambiado de forma trascendental en este mes de junio. La semana pasada, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concluyó que el título séptimo de la Ley de Derechos Civiles de 1964 protegía a los trabajadores de discriminación por su orientación sexual o su identidad de género. Pero la conclusión de la Corte no tenía que ver con esos términos en concreto, que discriminen a un hombre en el lugar de trabajo porque le gusten los hombres o que discriminen a una mujer transexual que se considera mujer pese a que nació siendo un hombre, sino que lo que escribió el juez Neil Gorsuch, en su opinión en la mayoría, es un silogismo en torno a lo que dice de forma textual la Ley de Derechos Civiles de 1964. Esa que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Resalto sexo porque está ahí el quid de la cuestión. Gorsuch lo que dice es que consideremos, por ejemplo, a un empleador que tiene a dos trabajadores que se sienten atraídos por los hombres. Los dos individuos son, en la mente del empleador, idénticos en todos los aspectos, excepto en que uno es un hombre y el otro es una mujer. Si el empleador despide al hombre por ninguna otra razón, salvo el hecho de que se sienta atraído por los hombres, el empleador discrimina contra él por rasgos y acciones que tolera en su compañera femenina. Por tanto, existe una discriminación por sexo. Pero claro, aquí se habla de sexo biológico, por tanto ocurre lo mismo cuando se habla de la identidad de género. Consideremos que un individuo que nació siendo biológicamente hombre se empieza a identificar como una mujer y a vestirse como tal ya siendo una persona adulta. Si el empleador la despide por esa única razón, discrimina contra ella por rasgos y acciones que tolera en su colega femenina. Es decir, identificarse como una mujer y vestir como tal. A lo que quiero llegar es a que Gorsuch no se mete en valorar cómo encajaría en la discriminación a la orientación sexual o a la identidad de género como tal en el texto legislativo, sino a interpretar textualmente lo que dice ese texto legislativo según el caso que el Tribunal Supremo tuvo que considerar. La decisión de Gorsuch la apoyaron otros 5 de los 9 jueces del Tribunal Supremo, mientras que los 3 restantes se posicionaron en contra y la consideraron una afrenta contra el legado del juez Antonin Scalia. Menciono a Scalia porque es una de las voces judiciales más prominentes de la historia reciente estadounidense y precisamente el juez que dejó la vacante que acabaría ocupando Gorsuch más adelante. Scalia falleció de forma imprevista durante el tramo final de la presidencia de Obama y los republicanos hicieron lo posible por bloquear al juez Merrick Garland que nominó el entonces presidente. Breve receso, el Tribunal Supremo está compuesto por 9 jueces con cargos vitalicios. Oye, pero ¿tú quién eres? He venido aquí a explicar las cosas bien, que hay gente que no entiende de lo que estás hablando. Oye, cálmate, que solo tenía curiosidad, no sabía quién eras. Como iba diciendo, cargo vitalicio significa que un presidente estadounidense nomina a un candidato. El Senado se encarga de confirmarlo y luego ese juez se queda en el Supremo hasta que le venga en gana. O palme. Esto es importante porque al ser solo 9 jueces, nominar a un juez más progresista o más conservador puede inclinar la balanza ideológica de la Corte durante años. Con la muerte de Scalia, Obama tuvo la oportunidad de nominar a un juez moderado como Merrick Garland, pero los republicanos prefirieron bloquearlo y esperar a las elecciones presidenciales que terminó ganando Donald Trump. Desde que fue investido presidente en 2017, Trump ha puesto en el Supremo a Gorsuch y al también juez conservador Brett Kavanaugh. Ahora mismo en el Supremo hay 4 jueces progresistas y 5 jueces conservadores, incluyendo un Gorsuch que sustituyó a Scalia como gran heredero del enfoque textualista de la ley. Es decir, interpretar la ley tal y como se escribió y a partir de ahí ya sacar las conclusiones pertinentes, sea entendiendo esa textualidad dentro del contexto en el que se escribió la ley o del contexto actual.
de hoy en día. Por ejemplo, es difícil concluir que cuando se escribió la Constitución, los padres fundadores de Estados Unidos sabían que en el futuro el derecho a portar armas de la segunda enmienda permitiría que un hombre pudiera lucir un rifle semiautomático por la calle con el que matar a decenas de personas en cuestión de minutos. Gracias por explicarlo, pedazo de chapas. Pero encima que te ayudo a que la gente lo entienda mejor. Mira, no vayas de listo, que pareces el clip del Word. Soberbio, que eres un soberbio. La decisión de Gorsuch, aprobada por los 4 jueces progresistas y el juez jefe del Supremo, John Roberts, desquició a una parte importante del movimiento legal conservador en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dicen esas voces prominentes? Que aquellos que escribieron la Ley de Derechos Civiles en 1964 jamás pensaron que incluyendo la palabra sexo se concluiría en un futuro que también entraría ahí la discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Pero claro, eso no es lo que dice textualmente Gorsuch, como he explicado antes. En cualquier caso, lo que me he dejado para el final es el aspecto de la libertad religiosa, que siempre juega un papel trascendental en el futuro de los derechos civiles de la comunidad LGBTQ en Estados Unidos. A ver. Me voy a meter de por medio porque Emilio aquí os habla de la libertad religiosa como si nada y no me parece justo. Chico, iba a contarlo yo ahora. ¿Ah, sí? Venga, cuéntalo. Bueno, a ver, tenía los papeles por aquí. Espérate un segundín. ¿Pero qué harías sin mí? Atontao. Bueno, ya, vale, sigue, venga. Como iba diciendo, la libertad religiosa es un concepto muy traído en el contexto legal estadounidense como forma de proteger la libertad de expresión de aquellos ciudadanos que quieren mantenerse fieles a los valores de su iglesia sin la intervención del Estado. Por ejemplo, un caso muy famoso tiene que ver con un repostero que se negó a diseñar una tarta de bodas para una pareja homosexual. El Tribunal Supremo determinó en 2018, en una decisión 7-2, que pese a que las parejas del mismo sexo tengan protecciones de derechos civiles, las objeciones religiosas o filosóficas de un individuo también son tipos de expresión protegidas dentro de la Constitución estadounidense. Así que sí, la libertad religiosa puede llegar a permitir que una persona rechace prestar servicios a alguien por su orientación sexual o por su identidad de género, siempre y cuando tenga una justificación religiosa. El caso de la tarta de boda es un tanto especial, pero eso ya se pone más complejo, así que lo dejaremos para otra ocasión. Gracias, Clip the Word. ¡Hasta luego! Pero tío, estás discriminando mi elocuencia. Ya no vuelvo. Que la libertad religiosa sea un tema tan candente en Estados Unidos tiene que ver con el papel tan importante que juega la religión en el día a día estadounidense. Según encuesta de Pew Research de 2018, el 68% de los cristianos en Estados Unidos consideran que la religión es muy importante en sus vidas, mientras que solo el 14% de los europeos occidentales dice lo mismo. En la misma encuesta, el 76% de los estadounidenses creen en Dios con absoluta certeza. En Europa Occidental, solo el 23%. Sin irnos demasiado lejos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos cuenta con 3 jueces judíos, 5 católicos y Gorsuch, que nació en el catolicismo y ha practicado el protestantismo. Ahora mismo, desde el exterior, puede parecer que esto ha creado un enfrentamiento entre dos bandos muy diferenciados e irreconciliables. La comunidad LGBTQ, que quiere pervertir los valores tradicionales de la familia e inventar conceptos que van en contra de la biología, y la comunidad religiosa homófoba y transfóbica que discrimina contra todos aquellos que no se adaptan a sus valores y a sus creencias. Y aunque es cierto que las voces cantantes en este tema presentan la cuestión como un cara a cara, sin espacio para el entendimiento, la realidad es que, spoiler, puede haber un término medio. En Estados Unidos, un 61% de la población está a favor del matrimonio homosexual, casi el doble de los que pensaban lo mismo hace apenas 15 años, según Pew Research. Y según una encuesta del Public Religion Research Institute de 2019, el 72% de la población defienden protecciones contra la discriminación para la comunidad LGBTQ. ¿Y qué queréis que os diga? Son mayorías bastante rotundas. Al mismo tiempo, solo el 37% de la población está a favor de que una empresa pueda rechazar servir a una persona según su orientación sexual y usando sus creencias religiosas como justificación. Y en materia de adopciones, un 36% de la población estadounidense cree completamente o algo aceptable que se permita rechazar adoptar a parejas del mismo sexo bajo justificación religiosa. Estas son minorías notables en el contexto general de la población estadounidense, pero republicanos y grupos religiosos concretos como los cristianos evangélicos representan mayorías que están a favor de poder usar la libertad religiosa para justificar esos casos. En otros términos, y de nuevo según el informe del Public Religion Research Institute, la libertad religiosa divide más a la población en casos como los de permitir que negocios pequeños rechacen prestar servicios a bodas del mismo sexo. El 55% de la población está a favor de que se exija que las empresas de bodas presten servicios a parejas del mismo sexo. Que la mayoría no sea tan rotunda quizás se deba a que casos como el de la tarta de bodas son ejemplos muy específicos de personas que
de forma honesta, dicen que no quieren diseñar algo que envía un mensaje que va en contra de aquello en lo que creen. Otro caso famoso de 2019 tiene que ver con una pequeña empresa de diseño en Arizona que se negó a hacer invitaciones para bodas del mismo sexo porque eso significaría celebrar algo en lo que sus dos dueñas no creen. El Tribunal Supremo de Arizona concluyó que ese negocio llevaba la razón porque sí ofrecía vender diseños de invitaciones de boda random a parejas del mismo sexo y que solo se oponían a hacer diseños concretos a favor del matrimonio homosexual. Y ya en lo que respecta a la cuestión de la identidad de género, un 55% de la población estadounidense cree que solo hay dos géneros, de nuevo según la encuesta del Public Religion Research Institute de 2019. También en ese informe, hasta un 45% de los encuestados respondió que los transexuales deberían estar obligados a usar el baño público del género en el que nacieron. En su decisión de la semana pasada, Gorsuch dijo que queda pendiente que la Corte Suprema decida nuevos casos sobre libertad religiosa y discriminación contra la orientación sexual y la identidad de género. De hecho, hay varios de ellos que podrían decidirse en los próximos días o los próximos años y que nos darán una idea más cercana de lo que el Supremo piensa sobre ese tipo de casos en los que ambos conceptos se entrecruzan y cómo de expuestos están los derechos y las libertades de las comunidades religiosas y LGBTQ, como uno sobre agencias de adopción y centros de acogida católicos que alegan que tendrían que renunciar a sus creencias para poder operar. Lo que está claro es que todavía está lejos de encontrarse mayor consenso en Estados Unidos en muchas de estas cuestiones. Y además, la división ideológica imperante está haciendo poco por acortar las distancias entre ambos bandos. Así que hasta entonces lo seguiré contando todo aquí en Solo en América. Así que nos vemos la semana que viene en neutral.es. Hasta luego.